tenemos un problema, porque este monseñor ya era un fraile famoso, ahora el monseñor es más famoso. Entonces son problemas grandes. Entonces, el club de las pan, que es terrible, sí. Es verdad. Sí, es el padre Jesús Romero que se ha quedado. Hasta creímos que era eso que venía. Sí, pero sí les voy a decir una cosa. Digamos que hasta el almuerzo lo tenemos. Entonces, yo voy a insistir con mi campanita que se escuche poco y ustedes insistan con la foto. Porque si no se la toman hoy, no se la toman. ¿Okay? O sea, cada uno insiste en lo suyo. Yo con mi campana y ustedes con la foto, porque tienen que aprovechar de aquí al almuerzo. Después del almuerzo, aquí tienen que ir a su diócesis, porque ya tienen mujer y tienen que cuidar. Esto lo dijo consagrado. Sí, que estaba casado con la diócesis, tienen que cuidar. No puede dejar sola a la mujer ahí, se la lleva. Bueno, gente, entonces, miren, habíamos dicho que hoy, antes de este señor hable bastante, entonces vamos a presentarnos simplemente para ver. Yo no quiero que digan sus nombres ni sus apellidos ni nada, para que nosotros tengamos la curiosidad de ir a verle o de ir a preguntarle cómo se llama, ¿verdad? Entonces de acercarnos y ¿cómo se llama usted? O enséñeme su gafete, quiero ver cómo se llama. Entonces ahí vamos relacionándonos, ¿verdad? Entonces las personas que vienen de México, que se pongan de pie para verle. Y nos falta David, sí, muy bien, ahorita vendrá. Pero David es alto y todo el mundo, y es el con Napoleón, es el bendito entre todas las mujeres. Entonces, no se pierde, porque los frailes, pues no sé dónde nos ubican, pero bueno, ok. Entonces, dominicana, nuestras 4 dominicanas, aquí están. No, las 4 dominicanas, sí. Con Rosa, viejo conocido desde el año 2007, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Puerto Rico, que tenemos a Denise repitiendo aquí. Y el año pasado estuvo en Alacant, sí. Panamá, ahí está Panamá. Costa Rica, ahí tenemos el grupo de... Nicaragua, y El Salvador, que tenemos externo e interna. Entonces que se pongan de pie toda la gente del Salvador. Muy bien. Luego Fray Jesús Romero. Jesús, pero vos bailas cumbia también como Ariadne, y era Ariadne el año pasado. Merengue, cumbia de Colón. Sí, merengue, y era Ariadne el año pasado. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mi respeto. Ariadne me lleva algo, porque Ariadne lleva la salsa y yo. Luego Freya Brudir, que ya lo conocen, está por allá atrás. Medio de comunicación, que está con un carmelita seglar de aquí de el padre Mario, que viene ahora. Yo, que ya me conozco. Y a Osvaldo, que ya lo conocen. Guatemala, Dios mío.
Y eso que no ha bailado, sí. Miren, entonces, esta jornada de la mañana la tenemos con el señor Osvaldo, que nos va a hablar sobre la relación de Santa Teresa con los laicos, la relación de San Juan de la Cruz con los laicos, y qué nos dicen los santos padres como carmelitas seglares, como laicos, ¿verdad? Entonces, él ha tenido a bien darnos una guía. Entonces, por favor, si las pueden repartir, tienen que las. Entonces, primero repártanme las de Santa Teresa, para no enredarnos. Donde ya pasaron, dejando la primera, dejan la segunda. Son tres que les tienen que dar. Tres charlas. Falta una. Recién las vamos a repartir. Sí, falta una. Carlitos, si vienes aquí a ver. Uno, dos, Carlitos. ¿Me oye? Este es David, que está entrando ahora, pero es sincero. Este nuestro samaritano nos recogió. Se recogió anoche por Luis. Sí. Ya como lo vi de noche, ahora lo conozco. Sí. Que de noche todos los gatos son pastos. Para Jesús le dieron su. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, es de ustedes el obispo, pero me lo cuida. David, ¿cuántas mujeres ahí? Que faltan, pero le falta el de Santa Teresa, que ella es Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Siempre se dice a los inicios que es un gusto estar con ustedes, pero yo hoy lo digo de corazón, no es formalismo. Me da mucho contento, mucha alegría estar con ustedes. Vamos a hablar de los laicos en la experiencia del Santo Padre, de la Santa Madre, y algunas consideraciones finales sobre la teología del laicado desde nuestros santos padres. Las charlas son, o los papelitos que le han dado, como bien decía, es más bien una guía. A mí me hubiera gustado presentarles algo
más profundo, más de mayor estudio, pero bueno, a lo que nos vamos a tener es estudiar la relación de la Santa Madre con algunos personajes laicos, estudiar al Santo Padre en su relación con algunos laicos y laicas, y pues, ¿qué nos puede decir de esto? Los Santos Padres. Primera cosa que quisiera decir es de que este ámbito del estudio de los Santos Padres con los laicos es un tema poco estudiado por los teresianistas y los sanjuanistas. Hay alguna cosa por aquí y por allá. Yo el primer estudio casi formal que me he encontrado del Santo Padre ha sido el estudio de Mirna Torbay, o CDS, no sé, creo que es española, venezolana es, que el año pasado en el Congreso del CITES ofreció una ponencia sobre la relación epistolar de Teresa de Jesús con los laicos. Es como lo primero. Pero si el CITES o cualquier otra institución carmelitana quisiera hacer un bellísimo congreso, tendría que ser los seglares en la espiritualidad del Carmelo teresiano. Así que a ver si se animan ustedes también, porque hay mucho que desarrollar sobre esto de los laicos en la espiritualidad de nuestros santos padres. Y por lo que a mí me han invitado que les dé esta conferencia fue por una frase, a decir pues sin afán de nada, muy feliz, que un día dije y que les gustó a muchos. Y es que yo dije lo siguiente, ¿verdad? Por eso me han invitado, que a las monjas ahí diciendo, las carmelitas descalzas, la Santa Madre nos fundó primero a nosotros que a los frailes, ¿verdad? Y los frailes ahí con la cabeza agacha, sí, la Santa Madre. Pero a decir verdad, la Santa lo primero que fundó es el Carmelo seglar, ¿de acuerdo? Y por eso esa frase, por eso me ahí está la resonancia. Lo primero que fundó es el Carmelo seglar, porque el espíritu de la Santa Madre, con los primeros que comenzó a darse a conocer y quienes le ayudaron para la fundación del Carmelo de San José de Ávila, pues fueron seglares. Ahí estuvo su hermana, como bien sabemos, su hermana Juana, y estuvieron otras personas que se interesaron en la obra. Doña Guiomar de Ulloa, por ejemplo, que el breve para la edificación pues de San José de Ávila vino a nombre de doña Guiomar y de su mamá, doña Aldonza. Así que el Carmelo teresiano tiene profundas raíces seglares. Los seglares no son agregados o, como se dice comúnmente, unas manos largas de los frailes o de las monjas y que los tenemos para que esto y lo otro, no, ¿verdad? Tienen ciudadanía en el Carmelo teresiano y estuvieron vinculados desde unos inicios a la obra fundacional de Teresa de Jesús y también San Juan de la Cruz. Entonces, repito, el primer estudio que yo he encontrado, que podríamos decir más específico, es de Mirna Torbay, Carmelita Orden de Carmelitas Descalzos Seglares de Venezuela, me dicen. Pues bien, muy interesante, pero ustedes tienen que seguir profundizando sobre esta dimensión. Bien, 3 personajes en Teresa de Jesús y 3 personajes en Juan de la Cruz, es lo que vamos a ver. En primer lugar vamos a ver a don Francisco de Salcedo. Ustedes, estoy seguro que han oído hablar del famoso Caballero Santo. Era abulense, como bien saben ustedes, y era un laico con mucha vida interior. Esto es un dato importante. La Santa Madre le gustaba pues todo, ¿verdad? Y la Santa Madre no tenía problemas con los que apoyaban el Real Madrid, ni tenía problemas con los que apoyaban el Barça. Aunque ustedes y yo sabemos que lo mejor es ser del Real Madrid, ¿verdad? Sí, pero a lo que quiero ir, es verdad, es que la Santa tenía aficiones y demás, no digo del fútbol, solo era algo para decir y entrar en el ambiente, pero especialmente la Santa lo que buscaba era personas de profunda vida interior. Esa ya es una nota característica. No eran laicos por ser laicos, sino que eran laicos con una vivencia cristiana profunda. Y sobre todo, Teresa de Jesús lo que va a buscar es almas de oración. Y en todo caso, con sus amistades, lo que más infundía era el gusto por la vida oracional, era el gusto por la vida interior. Eso es lo primero. San Pedro de Alcántara
San Pedro de Alcántara se ha hecho famoso a costa de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Ya lo saben, si alguna vez van a Arenas de San Pedro, allá en España, se van a dar cuenta que todo el museo de San Pedro de Alcántara está hecho con frases de la Santa Madre Teresa de Jesús. Y Pedro de Alcántara ya se habría olvidado, pero como siempre aparece la relación de Pedro de Alcántara con Teresa de Jesús, pues siempre está en boga. Vive a la sombra de Teresa de Jesús. Iba a decir, pero no lo voy a decir. Ok, bueno. Entonces Pedro de Alcántara decía de la Santa, de Francisco de Salcedo: entre los caballeros de capa y espada, con haberlos virtuosos como él, es decir, como Francisco de Salcedo, era un hombre de capa y espada, pero virtuoso. Francisco de Salcedo, cuando los jesuitas llegaron a Ávila, él los acogió con mucho, pero con mucho gusto, e incluso él estaba siempre cercano a los jesuitas. Los jesuitas en aquel tiempo tenían fama de santos. Hoy, siendo el Papa jesuita, no podemos decir menos, ¿verdad? Y aquí tenemos una hermana de un jesuita. Entonces, sí, aquí Rosa Margarita es hermana de un jesuita misionero en el Congo, ¿verdad? En el Congo, para que vean, ¿verdad? Por eso no podemos hablar mal de los jesuitas, solo por eso tenían fama de santo y ahora todavía más. Entonces resulta que cuando llegan los jesuitas a Ávila, Francisco de Salcedo pues los acoge con mucho entusiasmo, y estaba casado Francisco de Salcedo, pero oyó durante chorrocientos años los cursos de teología que los jesuitas daban en aquel tiempo. Esto será una nota muy por la cual la Santa Madre estará contenta con sus hijos e hijas, porque así como los jesuitas tenían sus escuelas de teología y de espiritualidad en aquel tiempo, ahora por todos lados, en las presencias carmelitanas del Carmelo Teresiano, se están dando cursos de espiritualidad. Bueno, aquí en México, en México hay infinidad de cursos. Levanten la mano los mexicanos. Ahí, ¿verdad? Ellos han pasado por 800,000 cursos, como dicen por ahí, ¿verdad? Aquí en Centroamérica también, pues, están los famosos estepres. En República Dominicana tenemos ahora es Centro de Formación Humana. Bueno, entonces, todo eso, ¿verdad? Hay un diplomado de espiritualidad carmelita y mística. Bueno. Se va a dar por módulo. Bueno. No de corrido, para ir solamente el miércoles a las 7 para que los laicos puedan asistir. Bueno, genial. Entonces, en todos lados ahora se está ofreciendo la espiritualidad del Carmelo Teresiano, y con eso la Santa Madre estará re feliz y recontenta. Pues bueno, los jesuitas estaban dando cursos, siempre dieron cursos de teología en Ávila, y Francisco de Salcedo oyó por espacio de 20 años los cursos que los jesuitas ofrecían y también los dominicos, sí, también los dominicos, pero en este caso concreto, pues, Francisco de Salcedo va a saborear mucho esto, y fue un hombre de oración, ya lo decíamos. Pero tenía un problema nuestro Francisco de Salcedo, y vamos a hablar mal del prójimo, aunque esperamos que no nos mande un rayo del cielo, ¿verdad? Cuidadito ahí. Entonces, no ha habido ninguno, no hay pena. Entonces, que en la vida de oración, en aquel tiempo, ustedes recordarán los capítulos, de Camino de Perfección, donde la Santa Madre aboga porque las mujeres tienen que practicar la oración, porque se les había metido de que esto de la oración era algo sumamente peligroso, y especialmente para las mujeres, decían en aquel tiempo. Y pues había unos datos de aquellos tiempos un poco especiales. Hoy se habla de que hay machismo, pero en el tiempo de la Santa Madre olvídese, ¿verdad? Dele gracias a Dios que nacieron en estos tiempos y no en los tiempos de la Santa Madre, ¿verdad? Había un autor que no les voy a hablar, no les voy a decir el nombre para que no ofenderle y que esté descansando en paz, que decía que si a todo mundo había que prohibirle el acceso a las escrituras, que a las mujeres había que apartársela con cuchillo de fuego, decía, es decir, que ni siquiera que se acerquen. Y existía esa mentalidad, y se pensaba que las mujeres principalmente podían ser más engañadas
en cuanto a esto de la oración, debido a que había unas mujeres que se había sabido pues que eran falsarias, ¿verdad? En algunas películas ustedes ya habrán visto de que algunas mujeres en aquel tiempo, como eran monjas y no podían llamar la atención con sus galas y sus atuendos porque ya eran monjas, pues tenían punzones algunas veces con las que se hacían ellas mismas las llagas, ¿verdad? Entonces era una forma de llamar la atención, pero ocurría en todos lados, ¿verdad? Entonces resulta que las mujeres eran sospechosas. Entonces, cuando lo importante de Francisco de Salcedo, y aquí es lo que nos interesa en la relación con la Santa Madre, Francisco de Salcedo estaba emparentado medianamente por lazos sanguíneos con la Santa Madre, y resulta pues que Francisco de Salcedo va a escuchar por primera vez a Teresa de Jesús, y el Francisco de Salcedo, a lo que iba a hablar más del prójimo, piensa que lo que a Teresa de Jesús le está sucediendo no viene de Dios, no viene de Dios. Francisco de Salcedo, podríamos decir, óiganlo bien, esta es otra frase de que le gustó en una ocasión que yo hablé de esto, podríamos decir que el primer director espiritual de Teresa de Jesús es un laico, que es Francisco de Salcedo, ¿verdad? Porque cuando la santa está en eso que se le suele denominar noviciado místico, con el primero que consultó fue con Francisco de Salcedo. Pero como era precavido y estaba formado en la línea de su tiempo, pues resulta que no le pareció bueno, pero le consiguió a Gaspar Daza. Han oído hablar del famoso padre Gaspar Daza. La Santa Madre le habla a estos dos hombres, incluso le subraya el famoso libro que en el tiempo de la Santa Madre era un bestseller, Su vida del Monte Sión, de Bernardino de Laredo, y pues la Santa subrayó todo lo que el libro de Su vida del Monte Sión decía, y que le hacía mella a Teresa de Jesús. Pero estos dos confesores, pues resulta que, confesores no, Francisco de Salcedo era laico, y Gaspar Daza, que tenía fama de santo, de santo en Ávila. En Ávila había dos personajes que tenían fama de santo. Después, ya al final, Teresa de Jesús va a incluirse, pero una que tenía fama de santa es Maridiais. Habrán oído de la Maridiais, que aparece en la película, un poco ridiculizada, en la película de Teresa de Jesús, ¿verdad? Que están hablando de la muerte, y la Maridiais dice que no, que ella quiere vivir mucho para servir al Señor, pero era porque le tenía miedo a la muerte. Pero tenía fama de santa la Maridiais, que era seglar. El otro que tenía fama de santo en Ávila era Gaspar Daza. Le llamaban el espejo de la santidad de Ávila. Sin embargo, a la hora de evaluar y de ver el espíritu de la Santa Madre, pues resulta que nada, demonio por aquí y demonio por allá. Sin embargo, realizaron una buena labor ellos dos, que en algún momento se sintieron incompetentes. Algunas veces lo mejor es declararse incompetente, ¿verdad? Entonces se declararon incompetentes, podríamos decir, y van a pedirle a la Santa Madre, pues que mejor la confiese un sacerdote jesuita, como saben. Entonces la Santa arregló todo para que un jesuita la llegara a confesar, pero le dijo a la hermana Tornera, la recepcionista, pues, que iba a venir un padre jesuita, pero que por favor no le vaya a decir a nadie que había venido este padre jesuita a confesarla a ella, porque tenían una fama de santos tremendo, ¿verdad?, los jesuitas. Entonces la Santa arregló así con la Tornera, pero cuando llegó el famoso padre jesuita, había ahí una monjita que tenía mucho Facebook y mucho WhatsApp, y para qué, ¿verdad? Regó la noticia por todos lados, y Teresa quedó sumamente avergonzada, pero el padre jesuita le confesó. Ya saben la cascada de jesuitas que le confiesan a la Santa Madre. El primero que le va a confesar es el padre Cetina, después vino el padre Prádanos,
y así va a haber una cascada de jesuitas, va a estar también San Francisco de Borja. Pero volvamos a Francisco Salcedo, que es el objetivo de esta charla. La Santa Madre dice que le tiene que agradecer mucho a Francisco de Salcedo. Ese Francisco de Salcedo, una vez que enviudó, se hizo sacerdote. Y como ya había escuchado mucho los cursos de teología, enviudó y se hizo sacerdote, pero quietito, ¿verdad? No vayan a estar pensando en alguna cosa, pero no, ¿verdad? Entonces resulta que enviudó y se hizo sacerdote. Pero la Santa Madre tuvo con él siempre un trato exquisito. Y la Santa Madre, después que Gaspar Daza no la quiso escuchar, dice que todo el consuelo que tenía era cuando Francisco de Salcedo la visitaba, porque podían hablar en Dios y hablaban de Dios, y eso le ayudó mucho a Teresa de Jesús. Por eso dice Teresa de Jesús que expresiones muy hermosas sobre Francisco de Salcedo. Dijo, por ejemplo, Teresa, le debo mucho. También dijo, no sé si afirmar que más debo en la vida, de todas maneras, porque me comenzó a dar gran luz y así le quiero mucho. Está hablando de un laico todavía. Entonces resulta que Teresa de Jesús supo encontrar en Francisco de Salcedo toda una persona que le ayudaba, que le orientaba espiritualmente, y no solo como se pretende al revés en muchas ocasiones. Ay, es que voy a ir donde la madre tal para que me dé consejo, o voy a ir donde Fray Sutano para que me dé consejo. Era al contrario en este caso. Francisco de Salcedo ayudaba espiritualmente a la Santa Madre. Así que también ustedes, y lo digo con mucho convencimiento, tienen mucho que aportarle a los frailes y tienen mucho que aportarle a las monjas. Y no solo estoy hablando de que si van a traer, como muchas veces sucede, el pan, la comida y las tortillas y todo lo demás para tal fiestecita que vamos a tener, sino que hablo de hondura interior, porque también ustedes, yo no sé si me estoy haciendo el harakiri con esto, pero dejen de eso, ¿verdad? De que algunas veces se piensa en los seglares, sí, que los seglares traigan la comida, que traigan esto, que traigan lo otro y que den una contribución. No, un momentito, ¿verdad? Es de mayor altura y dignidad esto. No digo ahora que ya no puedan traer nada y no quieran nada, claro que sí, pero que no se dejen ustedes solamente en ese estilito, ¿verdad?, de manos largas, y que van a hacer lo que los frailes y las monjas no pueden hacer. En algunos casos va a corresponder así, pero especialmente es un trato espiritual, ¿verdad? Amigable y todo lo que quieran, pero de hondura interior. No solo son ustedes personas en los cuales los frailes y las monjas tenemos que plasmarle ideas, sino que también ustedes nos tienen que ayudar a nosotros, ¿verdad? Nos tienen que ayudar a nosotros, y la experiencia de Dios de ustedes es importante que nos la transmitan también a nosotros. Bueno, entonces luego dice la Santa Madre también de él, pues este bendito santo hombre, así le llama a este seglar la Santa Madre, este bendito santo hombre, con su industria, o sea, con su estilo, me parece fue principio para que mi alma se salvase. A nadie, ha dicho la Santa Madre, por medio de este hombre o de esta mujer me salvé, de monja ni de padrecito, sino que lo dice de un seglar. Óiganlo bien. Así que dice la Santa Madre, me parece fue principio para que mi alma se salvase. Francisco, pues, una vez viudo, ya les decía, se ordenó de sacerdote, y él va a construir en el convento de San José de Ávila la ermita de San Pablo, donde ahora reposan sus restos. En San José de Ávila, ahí están sus restos. Si alguna vez los dejan entrar, cuando vayan por allá, pues busquen la ermita de San José de Ávila, que ahí está enterrado este gran laico que supo ayudar a la Santa Madre en eso que se le llama noviciado místico. Algunos, pues, por si no me entiende la expresión noviciado místico, es que cuando a la Santa le comienzan las experiencias místicas, pues no tenía orientación buena, y los sacerdotes con los que se confesaba, pues resulta que no le supieron ayudar. Pero el primero que sí le ayudó fue Francisco de Salcedo,
con sus recovecos y su manera de pensar, pero finalmente le ayudó a la Santa Madre. Eso es el primer personaje, Francisco de Salcedo. Vámonos a una mujer. Mire, el Carmelo es bien mujeriego. Me refiero a que la Santa Madre tenía infinidad de amigas con las que se ayudó, y del Santo Padre Juan de la Cruz, ya lo miraremos en su lugar. Hay un libro de San Juan de la Cruz y la mujer que aparecen cerca de 400 mujeres que San Juan de la Cruz dirigía espiritualmente. Y la mayoría de santas en la orden, con vergüenza lo digo, son mujeres, ¿verdad? Ahí aparece un frailecito de vez en cuando, un carmelita seglar de vez en cuando, o los papás de Santa Teresita, pero la gran mayoría pues son mujeres. El Carmelo teresiano es muy mujeriego, ¿verdad? En el sentido de que es de mujeres. Vámonos a otra de esas grandes personajes. Es doña Guiomar de Ulloa. Han oído hablar ya ustedes de doña Guiomar de Ulloa en la película Teresa de Jesús. Digo esto porque muchos se han quedado con la película y es una buena, desde mi punto de vista, una muy buena influencia para conocer a Teresa de Jesús. Algunas cosas no son del todo bien claras y ciertas, pero está bueno. Doña Guiomar de Ulloa es aquella mujer que llega en la película cuando Teresa está teniendo la transverberación. No sé si recuerdan ese episodio de la película. La santa está teniendo la experiencia de la transverberación. Bueno, pero con doña Guiomar de Ulloa, ¿qué pasó? Que doña Guiomar quiso en un inicio ayudar mucho a la Santa Madre a nivel económico. Bueno, primero Teresa de Jesús tenía una hermosísima, pero hermosísima relación con doña Guiomar de Ulloa. Y Teresa de Jesús tenía un mote bien bonito, que bueno, más que mote era un estilo. Gracias, ese Jesús me está salvando. Sí, porque, perdón. Sí. Entonces Teresa de Jesús tenía una característica, y es que todo el mundo pensaba que era el amigo o la amiga predilecta de Teresa de Jesús. Tenía esa característica. Se relacionaba con todas las personas de manera tan exquisita que todas las personas pensaban que es que a quien más quiere doña Teresa de Jesús o la Madre Teresa de Jesús es a mí. Todo el mundo decía lo mismo, ¿verdad? Ojalá que todas nuestras amistades pudiesen decir lo mismo de nosotros. Pero ya cuando le mandás correos masivos y toda la cuestión, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Ya se mira que como que no, ¿verdad? Pero bien, el asunto es que con doña Guiomar, Teresa de Jesús va a tener una relación estrecha, preciosa. Teresa de Jesús muchas veces le comunicaba cosas espirituales, y el Señor también le daba a Teresa de Jesús algunas cosas que le tenía que compartir a doña Guiomar, porque iban en esa línea para darle consejo a doña Guiomar de Ulloa. Les repito, el breve romano para que el monasterio de San José de Ávila se constituya, debido a que el provincial de aquel de turno en un inicio quiere apoyar, pero después tuvo miedo porque los frailes le iban a aruñar la cara, en otras palabras, y nunca mejor dicho, no estoy hablando en sentido figurado, sino que de verdad, pues resulta que se echó para atrás. Entonces no se podía conseguir el breve. Entonces doña Guiomar va a mandar ella la petición de fundar el monasterio de San José de Ávila, y el breve viene a nombre de 2 seglares. Viene de doña Guiomar de Ulloa y a nombre de doña Aldonza, para fundar el monasterio de San José de Ávila. Como pueden ver, cuando les digo yo que lo primero que fundó la santa, no jurídicamente, pero sí a nivel espiritual, el Carmelo seglar, tiene una gran importancia. Entonces esto sucedió con el monasterio de San José de Ávila, y los seglares siempre van a estar de por medio para las fundaciones de la mayoría de conventos de la Santa Madre Teresa de Jesús. Pero la mitad de ellas venía de tiempo atrás. De tiempo atrás, sí. ¿Cómo se conocieron ellas? ¿Usted sabe? Ahí en Ávila, porque doña Guiomar es abulense y Teresa de Jesús abulense, y doña Guiomar tenía hijas en San José en la Encarnación.
por ahí vino la relación y la amistad. Sí, entonces sí. De hecho, algunas de ellas pasaron al monasterio de San José de Ávila. Bien, les decía, pues, doña Guiomar, pues, entonces, ¿qué era? Estaba, perdón, me perdí. Ya me encontré. El breve romano vino a nombre de estas dos mujeres, así que estos dos seglares, así que miren ustedes, aquí va, que los seglares en muchas ocasiones escogían el terreno para los monasterios, porque les ofrecían, ¿verdad?, a la Santa Madre, y siempre que ustedes puedan, si van a fundar un monasterio, escojan ustedes el terreno, porque las monjitas no tienen mucho gusto para escoger terreno. Hay un monasterio por ahí de un país que yo no les voy a decir dónde, que está pegado ahí, ¿verdad?, con un cerro, y a las monjitas las miran desde arriba lo que están haciendo y todo. Pero bien, ese es otro problema, ¿verdad? Pero cuando a ustedes les toque, así que Panamá, que ya vienen las Carmelitas Descalzas para ahí, también piensen ustedes en eso, ¿verdad?, en ayudarle a las monjas, aunque ya tienen casa, tengo entendido. Bueno, y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bien, sí, bueno, cosas que dice Teresa de Jesús de doña Guiomar. Dice Teresa de Jesús en Vida 33, y todos esos textos colaterales están relacionados con doña Guiomar de Ulloa. Dice Teresa: pues como la viuda, sierva de Dios, doña Guiomar era viuda. Aquí es donde tenía un detalle por lo que se los mencionaba. Quiso ayudar mucho a la Santa Madre, pero a nivel económico doña Guiomar no estaba muy bien, ¿verdad? Era carmelita seglar, definitivamente, ¿verdad? Es una broma, ¿verdad? Entonces no estaba muy bien económicamente y tuvo muchos problemas a la hora de la fundación porque no tenía el suficiente dinero para apoyar como ella hubiera querido. Con todo y todo apoyó. Dice la Santa Madre: pues como la viuda sierva de Dios que he dicho y amiga mía supo que estaba aquí tan gran varón, está hablando de Pedro de Alcántara, y sabía mi necesidad porque era testigo de mis aflicciones y me consolaba harto porque era tanta su fe que no podía sino creer que era Espíritu de Dios el que todos los demás decían que era demonio. Miren, a la Santa Madre todo el mundo le ha dicho que es demonio, sacerdotes, pero esta laica, con una mirada, con un discernimiento muy profundo, descubre que lo que Teresa de Jesús tiene no es demonio, sino que es de Dios. Y como es persona, oigan bien lo que dice la Santa Madre de una, que podríamos decir carmelita seglar, o que podría decir de cada una de ustedes, y como es persona de harto buen entendimiento, esto es sentido común, dicen, ¿verdad? El buen entendimiento que decía la Santa Madre es sentido común, que dicen que es el menos común de todos los sentidos, yo no sé, ¿verdad? Es de harto buen entendimiento y de mucho secreto, y a quien el Señor hacía harta merced en la oración. De Francisco de Salcedo no lo leímos, pero por ahí está, que es un hombre de mucha oración. Y en este caso, Teresa, de doña Guiomar, de Ulloa también, además que es de buen entendimiento y secreto, el Señor hacía harta merced en la oración. Era persona de oración. Quiso su majestad dar la luz en lo que los letrados ignoraban. Oigan ustedes, miren qué importante. Quiso su majestad dar la luz en lo que los letrados ignoraban. ¿Qué significa esto? Que los confesores ya habían metido a la Santa Madre en el gavetero de los endemoniados, ¿verdad? En el archivo de los endemoniados, y doña Guiomar de Ulloa, viendo lo que Teresa de Jesús era, no solo por el cariño, sino por la gracia que Dios le daba, dijo: no, esto es de Dios. Bueno, lo que los letrados ignoraban, dábanme licencia a mis confesores que descansase con ella algunas cosas. O sea que los confesores conocieron que también doña Guiomar de Ulloa tenía el talento del discernimiento, ¿verdad? Que tenía el discernimiento de espíritus,
Por eso es siempre bueno leer sobre esto de discernimiento. Ha salido un libro buenísimo por ahí que se llama, entonces le daban permiso a Teresa de Jesús para que hablara con esta persona seglar, con ella algunas cosas, porque por hartas causas cabía en ello. Cabía de parte algunas veces de las mercedes que el Señor me hacía. O sea, el Señor le decía a Teresa de Jesús: dile a doña Guiomar de Ulloa esto más esto más esto. Me hacía con avisos muy provechosos para su alma. Como pueden ver, pues, las amistades en el caso de Teresa de Jesús, y sobre todo las amistades seglares, no son secundarias. Repito la idea, disculpen lo incisivo, no son secundarias, ni son gente ahí como que, bueno, ahí que estén un poquito como ahí asociados, pero como porque peor es nada. No, ¿verdad? Para Teresa de Jesús, los seglares y las seglares tienen una importancia, pues, de gran valor, de gran estima, y Teresa de Jesús las une a su familia espiritual, a las experiencias espirituales que ella está teniendo. Bueno, vámonos al tercer caso, es doña Luisa de la Cerda. ¿Quién era el primero, dijimos? Bueno, segunda, doña Guiomar de Ulloa, y tercero, doña Luisa de la Cerda, otra gran amiga de Teresa de Jesús. Pero resulta que esta era la Carmelita seglar pistuda, la que tenía dinero, pues. Sí. Esta era la Carmelita seglar que tenía pisto. Doña Luisa de la Cerda, como ustedes saben, la Santa Madre, cuando está en 1561 pensando fundar el monasterio de San José de Ávila, y que están haciendo todos los trámites así clandestinamente, pero en Ávila era imposible mantener un secreto. Hay un dicho que reza, que ustedes ya lo saben: pueblo chiquito, infierno grande, ¿verdad? Y en Ávila, pues, por muy secreto que quisieron tener las cosas, algo se daba a conocer y ya andaban las habladurías de arriba para abajo y de abajo para arriba. Bueno, resulta que a esta señora hacía un año se le había muerto su esposo, pero pues no encontraba consuelo. En otras palabras, hermanas y hermanos, ella padecía del mal de nuestro siglo, pues era depresiva, ¿verdad? Era depresiva, y se le murió pues su esposo. Entonces, el problema no es que se le murió su esposo, el problema es que ella ya tenía un poquito una personalidad, pues, que podríamos decir orientada a la melancolía, ¿verdad? O a la depresión. Y pues la muerte de su esposo, pues, se hizo una tragedia universal prácticamente. Entonces, como era gente pistuda, y en aquel tiempo las mejores influencias que la gente de dinero tenía eran en los ámbitos religiosos. Hoy no, ¿verdad? Que si fulano tiene un negocio, busca contacto con aquel otro que tiene otros negocios, pero en aquel tiempo la nobleza siempre, pues, los contactos que tenía era con personas religiosas. Entonces, el provincial de turno de la Santa Madre, cuando ella es monja de la Encarnación aún, resulta pues que supo doña Luisa de la Cerda estaba todavía en la depre por la muerte de su esposo, y van a pedir pues que una monja vaya a consolar a doña Luisa de la Cerda. Pues yo no sé si eso lo quieren hacer ustedes, ojalá que no, ¿verdad? Pero bueno, por lo que fuera, en aquel tiempo así sucedió. Y la Santa Madre pues lo supo esto, que tenía que ir a cuidar, o más que cuidar, como a consolar a doña Luisa de la Cerda en la Navidad de 1561. Entonces se va doña Teresa con otra compañera, amiga, monja, al palacio de doña Luisa de la Cerda. Y lo que sucedía con Teresa de Jesús, que tenía siempre una gran empatía, como dicen ahora los jóvenes, al solo llegar Teresa, hicieron clic.
hicieron clic, es decir, que tuvieron una buena conexión, y esto le ayudó a Teresa de Jesús. Dice la santa que se fue con otra compañera, lo supe la noche de Navidad. La santa estuvo en Toledo, en el palacio de doña Luisa, los primeros 7 meses de 1562, de enero a julio, esperando el famoso breve. Recordarán también que allí es donde llega la famosa María de Jesús, aquella que había caminado descalza a Roma buscando un breve y que le dio a conocer a la Santa Madre lo de la regla primitiva, que todo era en estricta pobreza, y la Santa Madre se va a empeñar en eso. La María de Yepes va a fundar pues el monasterio de San José de la Imagen en Alcalá, pero con el tiempo este monasterio va a pasar al Carmelo Teresiano Descalzo también. Entonces la Santa Madre va a estar de enero a julio allí en Toledo. Toledo era antes la ciudad imperial, pero por circunstancias que todavía se estudian, se trasladó la capital imperial de Toledo a Madrid, pero Toledo siempre fue la famosa Toledo. Entonces la nobleza estaba instalada en la ciudad de Toledo, la élite, o la élite, como dicen algunos, Soledad, que es, ¿cómo se dice? ¿Élite o élite? Cualquiera de los dos, por eso yo tenía que preguntarle a ella, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entonces estaba ahí toda la élite, o la élite, sobre todo la femenina. La Santa Madre dice en su relación con doña Luisa de la Cerda: tomó grande amor conmigo, yo se la tenía harto de ver su bondad. O sea, se hicieron amigas y tenía pues la Santa Madre mucho cariño a esta persona. Y una vez que la Santa pasa por Toledo, viniendo de Sevilla, dice la Santa Madre: doña Luisa nunca tanto me quiso y tiene cuidado de regalarme, ya años posteriores. Pero bien, ¿qué pasa con Teresa de Jesús y doña Luisa de la Cerda, la relación que nos interesa? Bueno, primero la Santa Madre la regañaba un tanto a esta doña Luisa de la Cerda, y le decía a la Santa Madre que con ella se dejara de noblezas y de linajes y demás, y que aprendiera de humildad, le decía la Santa Madre. Ahí en Toledo es cuando la Santa Madre también, viendo todos los cuidados que debe de tener doña Luisa de la Cerda, no comer lo que quiere, sino lo que la etiqueta dice, pues dice la Santa Madre que aborreció para siempre ser señora, porque dicen que son señoras, pero más bien son esclavas, dice la Santa Madre, ¿verdad? Entonces, con doña Luisa de la Cerda. Sin embargo, doña Luisa de la Cerda va a tener un gran papel en lo que hoy podríamos decir los manuscritos teresianos y el papel de ayuda espiritual con Teresa de Jesús. Cuando Teresa de Jesús escribe por primera vez el libro de la vida, es el año 1562, y lo escribe en esos meses de enero a julio de 1562, cuando está cuidando a doña Luisa de la Cerda, cuando la está consolando. Entonces el libro de la vida, oíganlo bien, no fue escrito en un convento, sino que el libro de la vida fue escrito en la casa de una seglar, que era doña Luisa de la Cerda. Y la Santa ahí escribió pues la primera redacción del libro de la vida, porque como saben, el libro de la vida va a tener dos redacciones. La primera redacción es del año 1562, ahí en el palacio de doña Luisa de la Cerda, y la segunda, que la primera redacción se encuentra perdida, y la segunda redacción del libro de la vida va a ser en el año 1565. Y la más notable, la mayor diferencia que hay entre vida, pues primera redacción 1562, vida segunda redacción 1565, es los capítulos del 32 al 36, donde la Santa pues narra la fundación de San José de Ávila. Lo que se sabe que le incorpora la Santa Madre a esta segunda redacción es pues esa segunda, esa redacción, perdón,
es que narra la fundación de San José de Ávila. Pero el dato, a mí lo resalto nuevamente, el libro de la vida y muchas mercedes místicas, incluso alguna vez la transverberación, se cree que sucedió en el palacio de doña Luisa de la Serna, ¿verdad? Esto es de gran importancia. Cuando Teresa de Jesús va al palacio de doña Luisa de la Serna, ella está teniendo muchos fenómenos místicos ya. Así que la casa de unos seglares también fueron un lugar donde la santa tuvo muchas experiencias místicas. O sea que la casa de ustedes no es solamente para ir a tomar café y hablar del prójimo. Yo sé que ustedes no lo hacen, sino que también son casas de oración, podríamos decir, lugares de encuentro con el Señor y de vivencia profunda, pues, de los valores del Carmelo teresiano. Entonces, este dato es importante, pero no solo está eso, del dato del libro de la vida, que la Santa Madre lo escribió en la casa de doña Luisa de la Serna, sino que será doña Luisa de la Serna la encargada de llevar el libro de la vida al maestro Juan de Ávila, que reside en La Montilla, en Andalucía, para que Juan de Ávila dé su veredicto sobre las mercedes místicas que la Santa Madre está teniendo. Y es que le dijo un inquisidor a la Santa Madre que, mire, porque la Santa Madre se lo quiso dar a él, y él le dijo, mire, a mí lo que yo le recomiendo, para mí que lo que tiene que hacer usted es mandarle sus mercedes al maestro Juan de Ávila, y lo que el maestro Juan de Ávila diga, eso usted debe quedarse tranquila. Y pues las dudas venían no tanto porque Teresa de Jesús tuviera dudas si las experiencias de Dios que está teniendo son verdaderamente de Dios, sino por el equipo de los confesores que siempre alegaba que lo que ella tenía era demonio. Pero ya San Francisco de Borja le había dicho que lo suyo era de Dios. San Pedro de Alcántara ya le había dicho que lo suyo era de Dios. Ya Cetina, Prádanos y toda esta cascada de jesuitas también, pero quedaban unos clérigos, sobre todo no del todo bien formados, que siempre atacaban a la Santa Madre. Y las habladurías en Ávila, olvídense, sobre la Santa Madre eran terribles, ¿verdad? Le decían que era loca, le decían, bueno, a Teresa de Jesús los confesores le van a prohibir la oración en algún momento, le van a prohibir la comunión frecuente al menos, y además de todo eso, dice la Santa, me querían conjurar. Eso significa exorcizar. Imagínense todo eso, decían de la Santa Madre. Bueno, pero doña Luisa de la Serna no siempre era tan efectiva como se quería, y aunque ella estaba encargada de llevarle el libro de la vida al maestro Juan de Ávila, pues resulta que tardó un poco. Sin embargo, Teresa de Jesús recibe noticias de cuando ya ha leído. Hay una carta preciosa donde Juan de Ávila da el veredicto sobre el libro de la vida, y es preciosa lo que le dice el maestro Juan de Ávila a la Teresa de Jesús sobre las mercedes místicas que está teniendo. Pero la Santa, cuando ya ha sabido que el maestro Juan de Ávila ha leído el libro de la vida, dice, de mis papeles hay buenas noticias, ella me lo escribió. Es decir, doña Luisa le ha escrito que de sus papeles, es decir, del libro de la vida, hay buenas noticias. Teresa de Jesús, en el tiempo que estuvo también en la casa de doña Luisa de la Serna, tuvo la ventaja, óiganlo bien, la ventaja de conectarse con la nobleza. Les decía que Toledo, al haber sido ciudad imperial y en los tiempos de la Santa Madre prácticamente lo era todavía, pues resulta que Toledo, ahí en Toledo, la Santa Madre conoció a la crema innata de la nobleza. Entonces, esos contactos que a veces no se han estudiado de todo como se debiera, le sirvió a la Santa Madre de mucho para las fundaciones de sus distintos monasterios, y le sirvió también de mucho para los problemas que tenía con la Inquisición.
Entonces, esos contactos de la alta nobleza le sirvieron de mucho, y la santa tuvo esos contactos cuando estuvo ahí en San José de Ávila. Esta doña Luisa de la Serna va a tener una vida un poco trágica, porque se le murió el marido, al poco tiempo se le murió la hija menor, y después se le murió el hijo mayor. Entonces, un poquito sufrida la doña. Sin embargo, está el pensamiento de la Santa Madre que dice: ya sabe vuestra señoría que conmigo ha de perder del señorío y ganar de la humildad. Dice la Santa Madre. Le dice, pero dice Teresa de Jesús también, le debemos mucho de todas maneras. Y también dice, nos ayuda mucho y hace merced en todo. Teresa siempre estuvo agradecida con doña Luisa de la Serna, otra mujer seglar que supo ayudar a Teresa de Jesús, y que Teresa de Jesús también le ayudó espiritualmente. Entonces, como pueden ver, yo sé que no les estoy inventando el agua tibia, pero sí, estos personajes seglares hay que seguirlos estudiando, y sería muy bonito, bueno, yo eso pienso, en un futuro, ¿verdad?, sea en el CITES o aquí, si se vuelven a reunir en la CICLA, tener un congreso sobre la espiritualidad laical en el Carmelo Teresiano. Sería un tema muy interesante, porque hay mucho que decir sobre nuestros laicos. Bueno, ahí quedan esos tres, en el caso de la Santa Madre Teresa de Jesús, tres grandes columnas en el Carmelo Teresiano, y por eso decimos que en el Carmelo Teresiano los seglares no son agregados, así en el sentido feo de la palabra, sino que han formado parte constitutiva en la obra que Dios ha hecho por medio de Teresa de Jesús. Y colorín colorado, esta primera charla se ha terminado. Yo veo que andan con carritos de café y refresco por todos lados, supongo que es la hora de refresco. O si tienen las preguntas al final las preguntas, prohibido preguntar.